El entrevistado de hoy, porque estamos abriendo la entrevista, es Leonardo Costa, ex prosecretario de la Presidencia de la República y también abogado experto, por ejemplo, en derecho tributario. Hay así un par de pistas de los temas a abordar. Leonardo, bienvenido a TV Ciudad. Muchas gracias por la invitación. Hoy es 16 de enero del año 2020. El 16 de enero del año 2005 estabas metido de lleno en una transición igual que la de ahora, en el sentido de que era entre poderes ejecutivos o futuro poder ejecutivo y uno, digamos, vigente, correspondientes a partidos políticos distintos. Correcto. Desde aquel momento, hace 15 años, no se daba este escenario. ¿Cómo es estar en ese baile? A ver, todas las transiciones, a mí me tocó también estar del Partido Colorado, y todas las transiciones... Esa fue la de Sanguinetti de segundo Sanguinetti a a Jorge Valle. Valle. Y bueno, y cada presidente que entra y que sale tiene sus propias improntas y a veces, aún de ser el mismo partido, quieren hacer las cosas de alguna manera diferente. Siempre se generan, y es razonable desde el punto de vista humano que pase, de que quien entra o quien sale tiene cierta suspicacia de lo que se pueda estar haciendo. Pero más allá de eso, en particular en la que me tocó del Partido Colorado al Frente Amplio en el 2005, fue una transición muy tranquila, porque hay que recordar que no hubo segunda vuelta, con lo cual Claro. la transición se empezó a generar un mes antes. Sí, de las más largas De las más largas de los últimos, sí, de las más largas de la historia, muy bien decís tú. Por tanto, ya se había empezado a transitar. La relación entre Valle y Vázquez había sido muy correcta. Los equipos entrantes y salientes también. Era una situación muy diferente porque el partido perdidoso, en este caso el Partido Colorado, lo había sido con un margen muy grande. No había definido la elección. No había definido la elección, con lo que de alguna manera la apertura que hubo en la información por parte del gobierno saliente fue muy amplia. Yo recuerdo que, por ejemplo, también tocó hacer la transición con el hermano de Vázquez, con Jorge Vázquez. Que fue el primer prosecretario del Frente Amplio. Exactamente, un individuo con quien yo no lo conocía y bueno, y generamos la confianza en base a la transparencia de la información. Yo había mandado a hacer en presidencia sobre julio del año 2004 una auditoría general de toda la presidencia, porque me parecía que se había hablado mucho en esa campaña de las auditorías, pero me parecía que además, por mi tranquilidad, yo no era político y por tanto lo que quería estar tranquilo, que todo estaba como yo creía que estaba, que era correcto. Entonces eso también ayudó mucho a la transparencia, de las casualidades y las cosas que se dieron. Mi secretaria, que en ese momento era mi secretaria, siguió siendo secretaria de todos los prosecretarios que siguieron. Claro. Lo que indica que la presidencia en particular tiene un grado de continuidad importante, más allá de los cambios políticos. No se da en otros ministerios, me parece, pero sí en la presidencia. El Ministerio de Economía es otro de los que se da, que hay mucha gente que sigue porque hay necesidad de continuar. Una especie de política institucional. Exactamente, hay una cuestión de esa. Lo mismo la jurídica de la presidencia. Informalmente uno sabe que cuenta con gente que tiene la camiseta puesta de la institución, que eso no es poca cosa y capaz que en otros organismos no pasa, pero en Presidencia de la República, por suerte sí. Yo supongo que eso mismo le está pasando ahora a las autoridades entrantes, donde hay gente valiosa en la Presidencia de la República, que son funcionarios de toda la vida, ¿no? Sí, yo pensaba mientras te escuchaba que en Uruguay, cuando hablamos de estas cuestiones, ¿no?, de la fluidez entre un elenco gobernante que llega y uno que se va en estos periodos de transición, tendemos un poco a la autocomplacencia o a decir, bueno, esto es un ejemplo, así se hacen las cosas, en otros lugares no es igual. ¿Te parece justo el comentario o hay algo de lugar común ahí? Yo creo que no hay, creo que es justo, porque... A ver, yo creo que en Uruguay, primero que nada, uno va a transitar por la misma calle y se va a volver a encontrar con la persona. La aldea. La aldea. Yo tuve la suerte de que en todos los presecretarios que siguieron a mi gestión en el año 2000, me pasó con Diego Canem, me pasó con el actual prosecretario de la presidencia y me pasó también con el que entrante. Sí, mantuvimos un diálogo de cómo se hacía en una época, cómo se hace otra. O sea, Uruguay tiene esa posibilidad. Los otros días estaba con Augusto Durán Martínez, que fue prosecretario de la Calle Padre. Y siempre mantuvimos un contacto con todos. Me pasó con Scavarelli. O sea, Uruguay tiene... Quizás también porque yo no estoy un combatiente político, entonces quizás me pase a mí y no le pase a otra gente. Pero yo creo que esas cosas que suceden hay que rescatarlas y hay que valorarlas, porque... primero que nada, para la gente creo que es un signo de que no todo es una batalla política permanentemente. Hay cosas que se pueden hacer en Uruguay que son institucionales y que se pueden perfectamente continuar en el tiempo.
Por supuesto que cada gobierno tiene su matiz, pero yo creo que, por ejemplo, la imagen que los otros días veíamos de Tabaré Vázquez con la calle en Buenos Aires es una imagen que puede tener algo de autocomplaciente de los uruguayos, pero es algo que a nosotros nos gusta proyectar hacia afuera. Lo mismo cuando se habla bien de un presidente uruguayo en el exterior, y más allá de que uno pueda tener el matiz interno de que a mí tal cosa no me gusta, pero habla que el pueblo uruguayo tiene todavía algo que tenemos que preservar y que desgraciadamente lo estamos perdiendo a poco. Ah, sí, ¿notás eso? Y bueno, hay una fractura política en algunos sectores grande y hay una fractura social también. O sea, no solo en el sistema político. No solo en el sistema político. Yo qué sé, yo por ejemplo tengo una muy buena relación con algunos sindicalistas y nunca fui un abogado vinculado al derecho laboral ni a lo sindical, pero esa cosa la tenemos en Uruguay. Y yo creo que es una cosa que los que estamos fuera de la actividad política, aunque cercanos a la cuestión pública, yo me defino de esa manera, cercano a la cuestión pública, tenemos que hacer un gran esfuerzo por potenciar esas cosas, porque hay del día en que nosotros no podamos tener un diálogo fluido y off the record. Yo reivindico el off the record de una manera brutal. Claro. Que yo pueda hablar con una persona de política y que eso no salga en un WhatsApp y no salga en Twitter y nada, y podamos tener una conversación que genere confianza, es algo que en estos tiempos de redes sociales hay que reivindicarlo. No para prohibir las redes sociales, no, es para que nosotros, cuando algo sale público muchas veces y se denosta en lo público, no es culpa de las redes sociales, sino de los que subimos las cosas a las redes sociales. La falta de precaución. Exactamente. Entonces yo creo que ese grado de confianza la tenemos que generar. Es como cuando yo recuerdo cuando subí a la presidencia como prosecretario, me encuentro con dos periodistas, uno de ellos hoy fallecido, que es Claudio Romanov, sí, y me enseñó el off the record. Y me dijo, podemos tener este diálogo nosotros. Hay cosas que yo te puedo preguntar, vos me podrás decir, otras que no, y algunas me podrás decir, mira, pero esto no lo podés decir. Y nunca se violó eso. Entonces, eso en Uruguay, y enmarco eso también en el clima de transición, es algo que tenemos que rescatar y no tenemos que dejar de cuidar a su vez, porque bien, estas cosas se pierden, ¿no? Cuando recién mencionaste el viaje del presidente electo, Luis Lacalle Pou, y del actual Tabaré Vázquez en conjunto a Buenos Aires para la asunción de Alberto Fernández, enseguida linkeé esa situación con uno de los grandes temas de esta semana o del anterior también en términos de discusión política, que parte de declaraciones del presidente electo Lacalle Pou cuando habló de flexibilizar alguna norma banco centralista que dificulta mucho el ingreso de capitales, con la intención de obtener la residencia de personas extranjeras en Uruguay y eventualmente su capital para generar determinado movimiento en la economía. Dijo textualmente, yo primero voy por la familia, después que estén las familias van a poder traer la plata. Antes de meterme en la polémica, en los dichos de Alberto Fernández, se me ocurre que, apelando a tu condición de abogado tributarista, hay una primera distinción que es importante para que la gente siga mejor esta cuestión. ¿Qué es residencia fiscal y qué es residencia legal? Si es que estamos hablando de dos categorías distintas. Son dos categorías distintas. La residencia legal es la posibilidad que tiene cualquier ciudadano del mundo de llegar al Uruguay y decir yo voy a ser residente legal, voy a tener la cédula de identidad uruguaya como residente legal y voy a poder trabajar en Uruguay. Bien. Eso no me determina que yo sea residente fiscal. Para tener residencia fiscal yo requiero algunos de estos tres requisitos. 183 días en el año calendario, es decir, en el año del 1 de enero al 31 de diciembre. En territorio uruguayo. En territorio uruguayo. Las salidas esporádicas pueden estar, pero tiene que haber 183 días en Uruguay. O bien tengo el núcleo vital de interés, el núcleo vital se transforma en la pareja, y lamentablemente dice la pareja que no sea legalmente separada y habla de cónyuge. Ajá. Y no habla de otras uniones. Otros arreglos. De otros arreglos que eso forma parte de algo tradicional, pero que se podría flexibilizar. Esto es la familia viviendo con los hijos, si es que estos existen, una especie de ánimo de permanecer. Y la tercera condición es el nexo económico en el país. Esto es, o bien que la mayor parte de mis rentas del trabajo o de las empresariales estén en Uruguay, sí, o que yo tenga activos en Uruguay por determinados valores, que la actual norma uruguaya habla de en persona, cuando es el individuo el propietario de ese inmueble, es $1,5 millones aproximadamente, o 4,5 millones aproximadamente cuando lo hago indirectamente a través de una empresa. Este último de los requisitos es el que se puede flexibilizar. El de los activos. El de los activos. En Uruguay. Esto es, por ejemplo, o bien bajando los valores
a un monto inferior, Ajá. o bien permitiendo una forma de evaluación, es un tema medio complejo del costo fiscal, va permitiendo flexibilizar cómo computo esas cifras. Eso, por ejemplo, bajando los montos lo han hecho algunos países, como es el caso de Italia, de Portugal. De la mano de eso también podría venir, por ejemplo, ofrecer ciertos beneficios fiscales que ya hoy en Uruguay existen. Por ejemplo, un no residente que pasa a ser residente fiscal en Uruguay tiene 5 años de exención de ciertos impuestos, esto es de las ganancias que obtienen en el exterior. Es decir, yo soy un argentino, vengo a Uruguay, tengo la residencia fiscal, y si gano intereses en Estados Unidos, acá en Uruguay no voy a pagar, o si gano dividendos, acá en Uruguay no voy a pagar por 5 años. Eso perfectamente se puede extender a más plazo, no hay drama. Y también se podrían establecer otros regímenes tributarios especiales que ya existen en la ley de zona franca. Eso no sería un problema. Ajá. Y no violaríamos ninguna norma. Y no quedaríamos tampoco, porque a veces no se violan normas, pero hay prácticas mal vistas. A ver, si no se hace de una manera, a ver, si no se baja, voy a poner un extremo, ¿no? De 1,5 millones a $100.000, nadie puede decir que, ahí en ese caso me puede decir, usted está usando... Aquello de los activos que mencionaste. Claro. Ahora, si más o menos la cifra está en un entorno, la bajo un poco, pero queda en un entorno importante, nadie podría decir porque tampoco es un cambio significativo lo que hay. O si busco una forma de evaluación un poco más flexible, yo no le veo un gran problema a eso. Claro está, siempre y cuando naturalmente yo siga compartiendo información con Argentina y siga cumpliendo con los tratados internacionales que ya tengo firmados o con Argentina o con otros países de la región. En eso yo no veo un gran problema. Lo que pasa es que me parece que el presidente Lacalle habló de dos cosas. Esto es un tema, dijo que las familias vengan y después facilitarles que puedan traer el dinero. Yo creo que acá es donde hay que tener más cuidado y también hay que no juzgarlo con el tecnicismo que puedo tener yo en una expresión política. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy por hoy, por ejemplo, la norma del Banco Central y el decreto reglamentario de la ley de lavado de dinero dice que cuando yo tengo que probar el origen de fondos, es decir, con qué plata estoy comprando algo, no será prueba del origen de fondo el hecho de que provenga de un banco a un banco. Ajá. Por ejemplo, que me lo traiga del Banco Santander al BBVA, por inventar dos nombres, ¿no? O el Banco A al Banco B. Sino que tengo que probar el origen de fondo. Eso muchas veces genera problemas porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué tengo que probar el origen si ya está bancarizado? Si un banco ya lo admitió. De hecho, hay una sentencia en materia penal que dice que el hecho de que estuviera en un banco ya no necesitaba hacer la debida diligencia. Por eso el decreto reglamentario dijo, no, tiene que hacerla igual. Bien. Yo creo que eso, si uno dijera, está aprobada el origen de fondo sin más, eso podría traernos problemas con el GAFI porque de alguna manera sería una interpretación muy laxa de debida diligencia. Ahora, también la norma que tenemos hoy en el Central dice no se prueba el origen de fondo por el mero hecho de estar bancarizado. Yo podría decir, el hecho que esté bancarizado es una presunción del origen que deberá ser acompañado de tales otros documentos. Ajá. ¿Me entendés? Que con una lectura de una u otra, yo no violo la norma internacional, flexibilizo un poco, pero tampoco... ¿Pedirías algún documento más? Pero tampoco le doy una carta blanca como traigan que no pasa nada. Yo no creo que esa sea la intención del presidente electo. No creo ni que sea esa la intención, ni que sea posible llevarla a cabo si fuera la intención, pero parto de la base de que no lo es. Eso quizás es lo que de alguna manera, cuando uno lo lee así, dice, bueno, de pronto el presidente de Argentina dijo, ojo, ¿qué estás diciendo, no? Claro. Pero la residencia fiscal es una cosa y esto es otra cosa. Las dos cosas bien hechas se pueden flexibilizar, pero lo que no se puede decir, vuelvo a la situación previa que existieran estas normas. Me quedan dos cosas para preguntarte que tienen que ver con Alberto Fernández y con Argentina. Antes de pasar a algo que dijo Alberto Fernández, quiero tomar lo que dijiste recién de las residencias fiscales. Te escuché hace unos días hablar en Radio Sarandí y mencionaste algo así como que podía entenderse que que de repente hay países que tienen una normativa que impiden que se comparta residencia fiscal entre más de un país. Sí. Es decir, ¿es exclusiva la residencia fiscal? ¿Un argentino para tenerla en Uruguay tiene que dejar de tenerla en Argentina primero? Se puede tener dos residencias fiscales. ¿Se puede? Se puede tener. Yo puedo ser residente fiscal en Argentina y residente fiscal en Uruguay. ¿Cuál es el problema de eso? Que si soy residente fiscal en Argentina y en Uruguay, en Argentina me van a computar todas las ganancias que tengo en Uruguay. Y en Uruguay no sería razonable que alguien haga eso. Aunque hay casos que la gente igual dice, yo por temas de los bancos prefiero decir que soy residente fiscal uruguayo. Ajá. Y no argentino, porque después el intercambio de información viene en Uruguay. Lo que pasa es que un individuo que quiera realmente desengancharse del sistema tributario argentino deberá dejar de ser residente fiscal en Argentina. Eso es un proceso que se puede hacer,
que no es de un día para otro, pero a lo largo de un año eventualmente yo puedo desengancharme del sistema tributario y ahí efectivamente venía a trabajar a Uruguay. Esto es, mis rentas del trabajo, mis rentas del capital, todas las voy a obtener en Uruguay. Y dejo de vivir en Argentina. ¿Y de tener activos allá? Puedo tener activos, pero en Argentina permite un régimen de activos mediante representantes. Es decir, te nombro el contador que sea que va a pagar como impuesto de no residente en Argentina. Pero lo lógico es cuando yo estoy en esa situación, puedo tener dos residencias. ¿Cuál es otra particularidad que hay? Cuando hay tratado, como es el caso de Uruguay, y para evitar la doble imposición yo solo podía ser residente de un Estado. Ajá. Entonces hay que ver ahí cómo juega una y otra norma. Bien. Entonces, la verdad es que lo lógico, y si la propuesta del presidente electo prospera, es que, primero que nada, se haga de la manera que razonablemente se puede hacer, y por otro lado, que ese individuo que hoy por hoy pretende eventualmente emigrar, efectivamente lo haga de Argentina, para dejar de ser residente fiscal en Argentina y solo serlo en Uruguay. Eso sería lo lógico económicamente. ¿Hay un incentivo para hacerlo? Lo hay. Argentina, después de la modificación tributaria que hizo recientemente en diciembre, pasó lo siguiente: los activos en el exterior de un argentino pasaron de pagar 0,5% al 2,25%. Esto es un impuesto enormemente grande que además viene, digamos, precedido por un sinceramiento fiscal. Yo era el argentino que a Macri le dije, ven, voy a traer todos mis activos en el exterior, voy a decir qué tengo en el exterior, porque me dicen que de esa manera hay una especie de exoneración tributaria, y ahora me van a pasar a cobrar más. O sea, yo me desnudé mis activos en el exterior y ahora me van con el 2,25. El 2,25 es una tasa criminal. Y eso puede atraer entonces, ¿qué dice? No, Uruguay. ahora sí, realmente, yo que tengo mucho dinero, que tengo muchos activos, quiero irme de Argentina y pasar a ser residente fiscal. Ahí hay un incentivo. Tenemos que cerrar ya, Leonardo, Sí. pero simplemente y en pocas palabras te pido que nos cuentes por qué pensás que no fue feliz el comentario de Alberto Fernández cuando dijo que Uruguay, antes de las modificaciones introducidas por gobiernos del Frente Amplio, había sido, textuales palabras, un paraíso fiscal. A ver, Uruguay nunca fue un paraíso fiscal en los términos tradicionales y técnicos, sí en los términos políticos y de mucha gente. Uruguay fue cambiando mucho desde el 2000 a la fecha. Antes del 2000 el secreto bancario era férreo y no se compartía nada, eso se fue modificando. El mundo también fue cambiando. Desde el 2009 en adelante el mundo, yo diría que hay un antes y un después, ya no es el mismo mundo económico de antes, y la realidad que con lo que hoy tenemos de intercambio de información, de ausencia de secreto bancario, bueno, Uruguay, si uno lo mira en el año 90, era un país absolutamente diferente a lo que soy. Entonces uno va a decir, bueno, Uruguay no comparte información y por tanto es un refugio de dinero tributario que en Argentina deja de pagar. Hoy eso ya no ocurre porque las normas, digo, fueron los gobiernos del Frente Amplio, pero Uruguay no lo hizo por voluntad meramente política, lo hizo por una presión internacional y fue de los países que de alguna manera lideró ese proceso y eso ha generado críticas. ¿Por qué lo lideraste? ¿No fuiste un poquito más atrás? Uruguay no tiene margen, en un estándar internacional no tiene margen para no ser el mejor de la fila. ¿Por qué no tiene margen? Porque no tenemos tamaño. Porque no tenemos un activo como puede ser un canal de Panamá, que a Panamá incluso le ha ido muy mal en todo este proceso. No tenemos importancia geopolítica. Y tenemos dos vecinos complejos. No importa quiénes sean los presidentes de Argentina y Brasil, de qué partido. Nosotros tenemos vecinos complejos de toda la vida. Y que Uruguay siempre estuvo en el medio permitiendo que se compraran activos. Bueno, eso cambió. Entonces, técnicamente nos fuimos paraíso fiscal, pero también entiendo lo que dijo Alberto Fernández, ¿no? Leonardo, gracias por este rato para TV Ciudad y hasta la próxima. Hasta la próxima.